potestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido, porque tú estás conmigo. Solo tú me inspiras, solo tú me cuidas, aunque el mal esté cerca. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado, sé que voy acompañado. Solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza, solo a ti es la alabanza. A pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, en mi corazón, siempre en mi corazón. Tu palabra está en la adversidad, tú me salvarás. En mi corazón, siempre en mi corazón, siempre serás. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío. Una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí, en este tomo número 2, hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí, el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida, de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga. Esperamos sea de bendición para ustedes. En cuanto al concepto de la formación para su propósito,
primer día explicábamos lo que hacía un alfarero, veíamos cuáles eran las herramientas y veíamos cómo lo llevaba a su forma. El día de ayer vimos qué sucedía cuando una obra hecha por el alfarero se usaba para honra y deshonra, y veíamos cómo había una necesidad de quebrantarlas para elevar su valor. Veíamos la técnica que utilizan los japoneses y veíamos cómo es que lo coordinaban y lo colocaban una vez más para ser utilizado, y que la misma, después del quebrantamiento, era inquebrantable. Y el día de hoy continuamos con ello, con el concepto del propósito. ¿Cómo podemos asegurarnos que ustedes, que nosotros, utilicemos el propósito no personal sino divino para ello? Y veíamos el concepto de la sinceridad, que es algo muy importante. De nada sirve que tengas inteligencia si no eres íntegro. De nada sirve que seas activo si no eres íntegro. El concepto de ser sinceros, es muy importante. Cuando hagas las cosas, como dice Pablo, no las hagas para aquellos que te están viendo. El propósito no tiene que ser reconocido por la humanidad, tiene que ser aprobado por Dios. Y por ello Dios solamente te ve en tu corazón, te ve en tu espíritu. Las acciones no importan si la intención no es la correcta. En ello se basa el concepto de que somos salvos por fe y no por obras. Y uno de los primeros ejemplos que podemos ver para el impacto que tuvieron fue Timoteo. Timoteo primero, Dios lo quebrantó y después Dios lo utilizó. ¿Cuál era la vida de Timoteo? Timoteo fue un niño que su madre cometió uno de los más grandes errores que se pueden cometer en el judaísmo. Esto es que su madre, al parecer, se enamoró y contrajo matrimonio con un griego. En la cultura judía, según dice la interpretación de la ley, que cuando alguien se casaba con alguien que no era judío, había una excomunión no solamente de la sinagoga, una excomunión de toda la familia. Por lo tanto, su madre no pudo volver a poner sus pies en una sinagoga. Y al casarse con un griego, tuvo que empezar a ver las prácticas que por toda la vida le habían enseñado eran erróneas. He aquí Timoteo creció teniendo un padre pagano, incrédulo o creyente de los dioses griegos, pero su madre era judía. Y a pesar de que había existido una excomunión para con ella, no escatimó el hecho de que pudiese ayudar a su hijo Timoteo. ¿Cómo fue la vida de Timoteo? En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 4, se declara cómo fue su vida. Pablo se acuerda de él, y cuando se acuerda de él, ve las heridas que tenía su alma desde la niñez. Dice Pablo que se acordaba de las lágrimas de Timoteo. Imagínate tú, un predicador aproximadamente de 30 y 35 años, en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, Éfeso. Dice Pablo que se acordaba de sus lágrimas. ¿Por qué lloras después de recibir a Cristo? Porque el quebrantamiento no es sanado solamente con el concepto del arrepentimiento y el bautismo. Es algo que tiene que lidiarse con él a través de la vida. Y Timoteo fue el claro ejemplo de alguien que fue quebrantado de pequeño, y aún Pablo, cuando se acordaba de él, dice: me acuerdo de las lágrimas que has tenido. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la vida de este joven tenía un corazón quebrantado? Bueno, tal vez tendríamos que entender cómo creció, cómo vivió. Imagínate tú que de pronto no puedes tener más comunión con tus familiares. Imagínate tú que tus primos no te pueden volver a hablar, que tus tíos no te pueden volver a ver, que nunca puedes ver a tus abuelitos y volverlos a abrazar. Imagínate tú que de pronto tu familia te empieza a ver como basura, como la escoria de la sociedad, y en tu sangre fluye la sangre de ellos. Esa fue la vida de Timoteo.
Toda su familia por parte de su madre le abandonó, salvo su abuela. Pero nadie les podía hablar, nadie podía lidiar con ellos, y las aldeas de aquellos tiempos eran pequeñas, pero dice la escritura que él crece en Listra y Derbe, un lugar que se conoce en la región de Capadocia. ¿Qué significa Capadocia? Capadocia significa la tierra de los caballos salvajes. Pero desde que Timoteo iba al baño, tú vas al baño aquí y hay un cierto tipo de privacidad. Una de las cosas que hacemos con los grupos cuando los llevamos, hace 2 semanas estábamos en la ciudad de Éfeso y veíamos las latrinas o los baños públicos, y yo le explicaba esto a la gente en cuanto a los baños públicos. En la antigüedad no había ningún tipo de privacidad. Aquí tú llegas, ves la taza y está una pared de este lado y está otra pared de este lado, y luego cierras la puerta y te concentras en lo que vas a hacer. Pero eso no era el caso en la antigüedad. No había paredes. Una vez llevé a un grupo a Bet Shean en Israel y le dije: hermano, les quiero explicar algo, pero quiero que se sienten aquí. Y todos se sentaron ahí bien sentaditos. Y un hermano me dice: hermano, ¿por qué hay estos hoyos aquí al lado? Le digo: ahorita te lo explico. Y se sentaron, hacía mucho calor, estaban muy tranquilos, y les digo: ¿ustedes saben dónde están sentados? Dice: no, en un baño antiguo. Literalmente, por muchísimas décadas, muchas personas pusieron su trasero donde están sentados. Esto es un baño público. La gente no tenía privacidad. La gente llegaba y se sentaba y veía de lado y decía: hola, ¿tú cómo estás? La gente no tenía privacidad. Es más, no era su privacidad de tal manera que la gente se sentaba y platicaba. Una vez me dice mi hijo: oye papá, ¿por qué las mujeres siempre cuando van al baño se invitan una a otra a ir al baño? O van juntas. Le digo: no soy mujer, pregúntale a tu mamá. O sea, ¿por qué van al baño juntas? No lo entiendo. Pero en la antigüedad así era. Y si pueden ver en la parte de abajo, pueden ver como un canal. Aquí fluía agua limpia. Y si pueden ver en la mano de aquella persona, se ve lo que se conoce como una esponja del mar. Y si pueden ver lo que coloca las esponjas, como no es una paletita de esponja, es una rama, ¿verdad? Es una rama de hisopo. El hisopo se utilizaba para purgar a la gente. Entonces la gente se limpiaba con eso. El papel de baño no existía. Su patentización de papel de baño se hace en el siglo XVIII, solamente 150 años, en Estados Unidos. No existía. O sea, literalmente, si tú hablas con tu papá, y si tu papá es de rancho, le preguntas: oye papá, ¿con qué se limpiaban? Dice: con una hoja. ¿De qué? ¿De un árbol? Si tu papá todavía es más extremo, dice: con un olote. O sea, con lo que deja el elote. Dice: no papá, de veras. Si todavía es más extremo, decía: con una piedra, con lo que había. Esto era algo muy normal. Cuando viajamos en misión a la India, nos subimos a la bestia del Asia, ¿verdad? Viajamos 15 horas en la noche. El calor estaba mucho más caliente que ahora, mucho más extremo y húmedo que ahora. Y voy al baño y le digo al hermano: ¿qué lee? Le digo: hay un problema, en el baño no hay papel. Dice: nosotros no usamos papel. Digo: ¿qué vamos a usar? Así. Y dice: por eso cuando saludamos le hacemos. Digo: hacían los baños en la antigüedad. Pero había otra cosa que ocurría. Aún los discípulos de los apóstoles escriben de esto y dicen que cuando alguien entraba a un baño público que había sido excomulgado por la iglesia primitiva, los demás se tenían que salir del baño porque no podían tener comunión con él ni sentarse a hacer del baño con ellos. Cuando alguien iba al baño, había una distinción corporal, una señal corporal en el hombre, y era la circuncisión. Así que los baños sabían qué hombre estaba circuncidado y qué no, y eso indicaba quién era judío y quién no. Y Timoteo no pudo ser circuncidado porque la Biblia dice que Pablo lo tiene que circuncidar para usarlo en el impacto del propósito que tenía Dios para él después. O sea que Timoteo no vio a su familia, y cuando entraba al baño, muchas veces en el baño los propios judíos se iban
porque no estaba circuncidado. O sea, Timoteo fue aborrecido, y por parte de su padre, que son el concepto de la mitología griega, en el politeísmo, la creencia de varios dioses, donde el mismo emperador se hacía un semidios y adoraban a los dioses. Por un lado hacía esto y por otro lado hacía esto. Muchos de ustedes están creciendo en dos culturas en Estados Unidos. Por un lado todo es en español y por otro lado todo es en inglés. Y te preguntas, ¿por qué paso yo por esto? A veces no te sientes identificado con el resto de la gente. ¿Por qué? Porque vives en un mundo en inglés. Vives en una cultura anglosajona o estadounidense o americana, como se dice. Y vives en dos mundos distintos. En una parte vives en la iglesia con la gente latina, comes arroz con candules y lechón, tacos, tortas, tamales, tostadas. Y por otro lado, comes hamburgers, hot dogs, mashed potatoes. Tienes dos. ¿Qué adoran aquí y qué adoran allá? Timoteo creció viendo estos dos mundos, pero tampoco era aceptado por su familia griega. ¿Por qué? Porque se había casado con alguien que tenía la mente tan cerrada que solamente creía había un único y verdadero Dios. Los sacrificios que hacían a los dioses eran muy grandes y su padre probablemente le invitó a adorar con los dioses en los templos paganos. Este fue el mundo en que creció Timoteo, rechazado por la familia de su madre, rechazada por la familia de su padre. No sabía por qué estaba tan quebrantado. El mundo en el que vivía no lo entendía. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vivir en dos mundos y por qué Dios permite quebrantarlos? Por un lado, la cultura grecorromana, por otro lado, el judaísmo. Por un lado, no entrar nunca a la sinagoga. ¿Cómo servirle a Dios si no puedes entrar a la sinagoga? Y si el evangelio, como dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, el cual es poder de Dios para salvación, primeramente, ¿a quién? Al judío. Primero al judío y también al griego. O sea, ¿cómo le puede servir a Dios? ¿Cuál es el impacto que tenía Timoteo si ni siquiera podía hablar con sus tíos, sus primos, sus familiares? Por eso cuando llega el evangelio, él se encuentra con que empieza a pegar todas las piezas de su vida. Por un lado pega la parte del judaísmo, por otro lado pega la parte griega, y finalmente su abuela y su madre le enseñan las sagradas escrituras desde la niñez. Escúchame bien, ¿ok? Muchos de ustedes están sentados aquí porque tal vez tu madre es cristiana y aunque tu padre no lo es, tu madre tuvo un inmenso impacto en tu vida para darte un propósito divino que se transformará en la parte terrenal. ¿Sí ves? Timoteo quebrantado, luego conectado para tener un impacto en la vida. En la vida griega, si yo lo que quiero que entiendas, y el hermano Luján hizo un hermoso trabajo explicando esto, tiene mucha experiencia en lo que ustedes viven todos los días, en que no vivan en dos mundos. Decía él, pónganse esa playera y no les dé temor hablar de Jesús en el aeropuerto, en la escuela. ¿Por qué? Porque el impacto que pueden tener es increíble. Solamente ustedes pueden tocar ciertas personas y no nosotros. Timoteo podía tocar esa familia griega que tenía y el impacto puede ser en esa familia judía que había perdido. Por eso Dios lo quebrantó y luego lo pegó, porque fue de gran ayuda para la misión del evangelio. Pero no solamente eso, podemos ver otra mujer que también tuvo un gran impacto en la Biblia, pero también había sido primero quebrantada: Lidia. El libro de Hechos capítulo 16 versículo 15 habla de una petición, de un ruego que le hace a Pablo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Filipos es una ciudad que se encuentra al día de hoy en Grecia, en la parte norte, aproximadamente a 2 horas de Neápolis,
aproximadamente 2 horas y media para cruzar la frontera con Turquía. Y si tú visitas las ruinas de Filipos, hasta el día de hoy puedes ver todavía la cárcel en donde estuvo Pablo y Silas. Y afuera de Filipos se encuentra un río, y al lado del río se encuentran estas ruinas donde se encontraba la iglesia primitiva, donde se reunía la iglesia primitiva, que antes era una sinagoga. Y Lidia, dice la escritura, que habla de ella como una vendedora. Hablaba con una hermana que es psicóloga, me decía que uno de los grandes retos aquí en Puerto Rico es que todavía hay una cultura muy machista. Muy machista. Y a veces nuestra cultura latina somos muy machistas y pensamos que no podemos unir todos los dos mundos en uno. Pero imagínate tú, Lidia era una mujer que era vendedora de púrpura. Y le decía yo a la gente hace 2 semanas que estábamos precisamente en Sardis que la púrpura era un textil que se teñía. Iba una persona y se aventaba al mar, sacaba 1000 caracoles del mar, los ponía sobre una olla, agarraba una piedra y los trituraba, y lo que salía de eso era este color morado, púrpura. Y el costo de ello era increíble, valía muchísimo. Pues esta mujer, desde Tiatira, que era el lugar de aquellos tiempos donde se hacía la mayoría de la púrpura, hasta Filipos, que son muchísimos días, 3 semanas de camino, transportaba todo esto. Era una mujer que tenía muchísimo dinero. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue el impacto de ella? Es interesante porque la Biblia siempre que habla de una familia siempre coloca por cultura griega y romana al hombre como principal. No fue así con Lidia. Nunca se habla de su esposo, solamente se habla de una mujer por sí sola. Y una mujer que era exitosa en aquellos tiempos, tenía un gran negocio, era rica, era vendedora, era una empresaria, para que me entiendas. Y cuando se habla de Lidia, se habla de alguien que estaba en Filipos y que gracias a lo que ella hizo tuvo un gran impacto dentro de la iglesia. Pero el impacto no siempre es directo. Escúchame, doncellas, estudien, acaben su carrera, pero nunca se olviden del propósito por el cual Dios permitió que llegasen a ser grandes profesionistas. Hagan empresas, no tiene nada de malo, pero nunca olviden el propósito por el cual hacen una empresa. Cuando partí de Macedonia, dice Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Yo le digo siempre esto a la iglesia, ¿verdad? Hay 2 tipos de iglesia en todas partes del mundo. Siempre he dicho que la iglesia es igual, la única diferencia son los actores el mismo libreto, diferentes actores. Y las iglesias, hay gente que son como Corinto, que exigen mucho pero no ayuda a nada. Y hay gente como Filipos. Si vivieras tú en el primer siglo y hubieses conocido al apóstol Pablo, te pregunto esto: ¿le hubieras ayudado económicamente? Levanta la mano, ¿quién le hubiera ayudado económicamente? Ahí tenemos nada más 3, 4. Los demás son corintios. Porque los que ayudarían a Pablo es porque entienden que a veces el propósito de Dios no es ayudar de una forma o hacer las cosas de una manera directa, es una forma indirecta. La única iglesia, dice Pablo, que participó con la parte económica. Pablo pudo hacer su segundo viaje misionero, su tercer viaje misionero y aún el cuarto, que no fue un viaje misionero, sino que fue la fuerza, gracias a los filipenses. Dice ahí, si no vosotros solos. Solamente Filipenses lo hizo. ¿Por qué? Porque quien inició esto fue Lidia. ¿Ven los pies de Pablo? ¿Quién lo apoyó? Lidia. ¿Y cómo apoyó Lidia? Y la pregunta que haces es que cuando crezcas, cuando seas grande, cuando veas que tu propósito no es tuyo sino es de Dios, ¿qué vas a hacer para la honra y gloria de Dios? Yo a los jóvenes de allí les digo a veces, ¿verdad? Oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Y una vez me dice una joven, no, yo voy a ser psicóloga. Y siempre de esta manera los miro bien bonito. Le digo, ¿qué? ¿Vas a ser psicóloga? Digo, ¿qué? Y luego dice un muchacho, yo voy a ser arquitecto. Digo, wow. Oye, hazme mis planos, ¿no? Y le digo, aquí es donde es la clave. ¿Cuánto
¿me vas a qué? A cobrar. Ella se tomó un segundo y lo pensó, dijo, tanto, hermano. Dije, y Corintias. Y le dije al muchacho, dice, tanto. Dije, ay, Señor, mándame un Filipos por aquí. ¿Sabes por qué la iglesia sufre mucho? Porque las nuevas generaciones no entienden cómo pueden cumplir el propósito con el cual Dios los ha llamado a hacer. Escucha, Pablo fue ayudado por Filipos. Pero ¿de quién estaba detrás de Filipos, hermanos? Una mujer. O sea, si no voy yo, tal vez pueda ir alguien más por mí. ¿Quién es tu Pablo? Pregúntate. Ve todo el mapa, lo que hizo Pablo. Pero esto no lo hizo Pablo por sí solo. ¿Quién le ayudó? Lidia. Las manos de Lidia fueron los pies de Pablo. La púrpura de Lidia fueron los víveres de Pablo. El comercio de Lidia fueron las sandalias de Pablo. Las oraciones de Lidia fueron el aliento de Pablo. O sea, tú tienes que entender que el amor de Lidia fue transformado en la misión más importante del primer siglo. Te aseguro que tú y yo escuchamos el Evangelio porque Pablo fue enviado a los gentiles gracias a Pablo. Pero ¿quién está detrás de Pablo? Lidia. O es que soy mujer, no puedo hacer nada en la iglesia. Mentira. O es que soy doncella. Puedes hacer muchas cosas como lo hicieron las mujeres dentro de la iglesia. Ve el ministerio de Jesús. Las mujeres quebrantadas y ayudaban a Jesús. ¿O no era la mujer pecadora la que fue perdonada y después le ayudó a Jesús? ¿Qué hizo Lidia? Puso todo a los pies de Pablo para hacer la misión de Pablo. Sé Lidia para alguien. Pero no solo eso. Cuando vemos este concepto de la iglesia primitiva y lo que Dios pidió es qué impacto pueden tener gente pobre como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en su mayoría eran esclavos, en su mayoría eran huérfanos, en su mayoría era gente pobre. Sí había gente importante entre ellos, Lidia y otras personas, pero Pablo entendió el mensaje, es mejor dar que recibir, pero también los discípulos oyeron de Jesús que ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también ¿qué? Hagáis. Mira, cuando ves la iglesia primitiva, una de las cosas que tú tienes que entender es que las facilidades que tú tienes y que ellos tuvieron son muy, muy grandes en distancia. La semana pasada estábamos en Roma, frente a una de las maravillas del mundo. Y una de las cosas que yo le explicaba al grupo en cuanto a Roma, le decía, mira, tú tienes que entender el impacto que tuvo la iglesia primitiva para que tú y yo recibiéramos el evangelio en nuestras manos. Pero el día domingo decidimos hacer algo. Dije, vamos con el grupo que llevamos. Le digo, vamos a hacer un servicio de adoración. ¿Y qué les parece si lo hacemos en las catacumbas? Y como siempre, pregunto, levante la mano, ¿quién no sabe qué es una catacumba? Levante la mano. Okay, se lo voy a explicar por ustedes, ¿ok? Una catacumba es literalmente un cementerio debajo de la tierra. Es una catacumba. Tienes que bajar 30 metros, cerca de 90 pies hacia abajo. Bajar y subir. Y a mí me encanta hacer esto, porque una de las cosas que suceden es que realmente visualizas lo que hacían los romanos en aquellos tiempos. Lo puedes visualizar. Tú y yo nos podemos reunir en este lugar y toda la gente sabe que aquí está alabándose a Dios porque en la entrada hay un anuncio. Tú y yo hacemos esto porque hay un anuncio en la entrada.
ellos no podían adorar porque estaban siendo perseguidos. ¿Sabes dónde adoraban ellos? Si hubieran hecho una reunión nacional, en una de las catacumbas debajo de la ciudad de Roma. ¿Sabes dónde se reunían ellos para poder adorar? Se metían aproximadamente 30 metros debajo de la tierra y iban a estos lugares que ellos le llamaron criptas. Una cripta es un lugar de reunión, y ahí adoraban y lo hacían y cantaban despacio, porque si lo oían afuera podían llamarle a los soldados romanos y podían venir y se los podían llevar para matarlos en el propio Coliseo romano. El mismo hombre que manda quemar y que manda destruir el templo de Jerusalén, mientras está sitiando la ciudad de Jerusalén, recibe un mensaje: tu padre ha muerto en Roma. Y Tito Vespasiano acaba de quemar Jerusalén y va a terminar la obra que su padre no había terminado, que es el Coliseo romano. ¿Y sabes qué era esto? ¿Un espectáculo para los cristianos del primer siglo? No, era un espectáculo para los romanos. Es lo que se le llama pan y circo. ¿Y sabes quién era o quiénes eran los que eran el espectáculo? Los cristianos que habían tomado debajo de la tierra. Pero el impacto que ellos tuvieron fue increíble, porque lo que hizo la iglesia primitiva es que tuvo un gran impacto en la vida de toda la Roma antigua. Si nunca puedes tú desestimar el impacto que puedes tener. Tal vez tú eres muy tímido entre nosotros, tal vez no ganaste el premio al conocimiento, pero nunca puedes desestimar lo que tú puedes hacer para Dios. Lo que tú puedes hacer para Dios es muy grande si encuentras tu propósito. Porque los 2 días más importantes de la vida, el primero es cuando naces y el segundo es cuando lo encuentras. Y esperamos que después de esta nacional, más aparte de venir a ver la playa y venirte a tirar fotos, sepas que tu propósito es predicar el santo evangelio de Cristo a toda criatura. Que tú puedes hacer muchas cosas porque los esclavos lo hicieron, porque ellos murieron por ti y por mí, hicieron grandes cosas. O sea, si naces en esta vida y no haces lo que viniste a hacer en esta vida, dice el judío, mejor no hubieras nacido. ¿Para qué naciste? Todo lo que tú hagas, todo lo que tú toques, tiene que tener una huella de impacto, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Fíjate qué interesante. Esta carta la reciben los romanos, cristianos, años antes de que muchos de ellos fueran consumados en estacas para dar luz a la ciudad de Roma, puestos a muerte en la arena del Coliseo. ¿Ese es mi propósito? ¿Pensarían ellos? ¿Es mi propósito ser un espectáculo para la gente? ¿Es mi propósito ser como un payaso para el circo? Ese es el propósito. Porque eso hizo que la iglesia creciera más rápidamente y el mundo está en obscuridad. Y tú tienes que pensar que si ves el mundo, estamos al revés el día de hoy. Si ves el mundo, empezó otra vez la guerra, Trump. No sé si eres republicano aquí. No vamos a entrar en política, aunque deberíamos tal vez. Pero es un relajo lo que está pasando allá. Es un desastre, ya empezaron a bombardear otra vez. El mundo está al revés. No solamente en cuanto a guerras, en cuanto a ideología. El mundo está al revés. La gente no entiende qué está bien, qué está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Marchas por doquier, marchas en Ciudad de México. La isla ha recibido un exilio, se han emigrado gente de aquí hacia Estados Unidos. No hay jóvenes, me decía el hermano, tantos dólares que dio Trump en su último y no hay nadie que lo quiera trabajar en Puerto Rico.
Pero todos están bien buenos para protestar. La gente está al revés. ¿Cuántas religiones no hay en el mundo? Y muchas de estas religiones las tocas tú. ¿Qué hace tu familia, con tus amigos? ¿Cuál es el impacto que puedes tener con la gente que tocas? ¿Y cómo abordamos temas controversiales? ¿Por qué está mal el matrimonio homosexual? ¿Por qué está mal la guerra? ¿Por qué está mal la inmigración? O sea, tu impacto puede ser increíblemente si entiendes el propósito que Dios te ha dado. Yo hablaba con un misionero y le decía lo siguiente. Le decía, mira, yo sé que tu misión es que la gente coma porque es pobre. Pero Jesús lo dijo, no vas a acabar con los pobres en el mundo. Siempre tendrás pobres en el mundo. Eso no indica que anule la responsabilidad de darles de comer, pero sí implica que nos enfoquemos en el propósito. Que el hambre espiritual es más importante que la secular. ¿Y cómo abordas todos estos temas controversiales? Tú eres la única persona sentada a la mesa, la única persona en la escuela. Tú debes de tener un impacto que deje huella. ¿Y cómo lo haces? Que tu santidad no sea mayor que el amor al prójimo para compartir el poderoso mensaje de salvación de Jesús. O sea, tú tienes que tener la capacidad de pensar, ¿sabes qué? Soy santo, he sido llamado a ser santo, pero tienes que nunca olvidar tu propósito en este mundo. Porque si nunca vas a hablar con otra gente de otra fe acerca de Jesús, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? El proverbio judío dice, todo ya lo ha decidido Dios, pero ello no anula el libre albedrío del ser humano. ¿Qué implica? O sea, ello no anula la responsabilidad que tenemos para hacer las cosas. Identifica lo que está pasando. Venezuela acaba de ser torturada por un terremoto. La gente se está muriendo de hambre y de sed. Y aquí tú no quieres comer lo que hacen los hermanos. ¿Qué impacto puedes tener? Cuando ves a otro hermano, yo no quiero hot dog. Tú en tu mente, yo tampoco, pero va a tener un impacto. No, es que no me gusta ver al lechón. Le vi la cara al lechón, pero sabe tan rico. Pero ¿cómo haces un impacto? Identifica la necesidad. ¿Cuáles son las necesidades de mi comunidad? Las necesidades físicas, las necesidades espirituales. Fíjate cómo dice la Escritura que cuando hubo una gran hambre entre aquellos que seguían a Jesús, Jesús preguntó, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Y sabes qué? Uno de ellos le contesta, es que no va a bastar, Señor, no nos va a alcanzar. Y otro dice, aquí está un muchacho. ¿Cuál fue el gran impacto que tuvo este joven? Nunca pienses que lo que tú tienes en las manos no puede cambiar la vida de alguien más. Nunca pienses que lo que tú eres no puede tener un impacto gigante. Nunca pienses que lo que tú toques no puede cambiar la vida de alguien más. ¿Sabes qué hace el muchacho? De todos fue el que se preparó. Él agarró sus peces, agarró sus panes y dijo, si a les da más de hambre yo voy a tener para mí. Y cuando llega, dice Andrés, este tiene lo que él trajo, le dio de comer a toda la gente. ¿Qué nos enseña esto? ¿Quieres ser enfermera? Hazlo. Pero no cobres siempre por eso. No busques en hacer una carrera para hacer dinero. Busca en hacer una carrera para ayudar a la gente y cumplir el propósito con el cual Dios te ha puesto en la tierra. ¿Quieres hacer algo por alguien? Dale de comer. La Guaira en Venezuela, el lugar más afectado por los terremotos, ¿sabes cuánta gente quisiera comer lo que tú no quisiste comer? Hay mucha gente que está quebrantada. ¿Por qué Dios te quebrantó? Para que seas más empática con la gente que está quebrantada. O sea, piensa en la persona que te ayudó a ti más. No hay mejor médico, decía la hermana ayer, que aquella persona que ya pasó por el cuchillo.
Si tú ya pasaste por una situación, vas a entender a la gente. Si tú has sido quebrantado, vas a entender a la gente. O sea, ve cuántos cafés, cuánta gente estudiando, el impacto que tendrías tú. No estás solo en el universo. Puedes hacer muchas cosas para la honra y gloria de Dios, pero solamente haces eso si tu fe es genuina. Si no es genuina tu fe, vas a batallar. Vas a batallar muchísimo. Explico esto para que me entiendan mejor. Fuimos a Beijing, a China, a Pekín. Y luego fuimos a 2 horas manejando al norte, cerca de Corea del Norte. Y entonces fuimos a las montañas donde están los puentes de vidrio. Y entonces caminamos 1 hora y media, 2 horas, pues, subimos las montañas y está este puente. Y yo le digo al chino, le digo, Sei, le digo, hecho en China. Le digo, made in China. Dice, digo, es que lo que hacen en China la verdad que lo hacen bien chafa. Y yo no voy a arriesgar mi vida de esta manera. ¿Sabes por qué la iglesia no hace un impacto en la sociedad? Porque la fe no es genuina. Porque parece que estamos hechos en China. ¿Sabes que los chinos tenían este refrán? Primero imita y luego perfecciona. Y levante la mano, quien ya compró en Temu, levante la mano, no sientan ofensa. Ahí está. Cuando la gente te ve, la gente está viendo de qué estás hecho. Y si tu fe no es genuina, ¿cómo puedes impactar el mundo? Si hablas de que tenemos que ayudar al prójimo y no mandas dinero a Venezuela. Hablas que debemos de predicar el evangelio y en la escuela tus amigos no saben que eres cristiano. Si sabes contestar bien todo el Jeopardy, pero ¿de qué sirve que ganes el trofeo? Si son respuestas que no las dan a la gente que las necesita, ¿qué? Saber. Eres muy especial en el mundo. Dios te hizo y no hay nadie igual a ti, no solamente ahorita en todo el planeta, sino desde que el mundo fue creado. Nadie es igual a ti. Tal vez tienes un hermano que es gemelo, es diferente a ti en la hechura, el espíritu, en el ser, en el alma. No hay nadie en el universo que sea igual a ti. Y no hay nadie en el universo que tenga tu vida. Tu vida tiene un propósito y puedes dejar una huella incalculable. Escúchame, si nadie sabe nada acerca de ti en la historia de la humanidad, pero gracias a ti supieron en cuanto a Jesús, has dejado la huella más importante que debiste haber dejado en la vida del ser humano. Como dijo un hombre, si nadie se acuerda de mí, no me importa, con tal que se acuerden de aquel del cual yo prediqué. Si ves la vida, esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una ¿qué? Y una esperanza. Y acabo con esta ilustración. Egipto, el monte Sinaí. Cuando llevamos grupos a Egipto, les digo yo, vamos a subir el monte Sinaí. Pero me preguntan, ¿a qué horas? Le digo, es que empezamos como a las 11 de la noche y llegamos arriba como a las 4 de la mañana. ¿Pero por qué de noche, hermano? Porque hace mucho calor. O sea, si lo hacemos de día no vas a aguantar. Iba yo de noche y había 3 hermanas. Bueno, era una hermana y 2 amigas. Que queremos subir el monte Sinaí, que queremos subir el monte Sinaí, que queremos... Y siempre les digo, pero tienen que prepararse físicamente para subirlo. No, que estamos preparadas y que no sé qué. Mira, pueden subir 3/4 partes del monte Sinaí en camello. No, que yo quiero subirla con mis pies. Digo,
Y le digo al grupo, me voy a tener que ir con ellas porque hay dos caminos. El camino de los camellos y el camino de los que van a pie. Y esta no los puedo dejar sola, pues estamos en medio del desierto donde hay soldados de ISIS, terroristas que se ocultan en las cuevas del desierto. Me tengo que ir con ellos, ellos se las van a robar. Ok. Empezamos a quedarnos 20, 30 minutos y hay un beduino que se nos queda viendo. Y viene el beduino y trae los camellos. Y entonces, después de 20 minutos, me dicen las hermanas, ya no puedo, dicen. Y no las puedes dejar. Estamos en medio del desierto. Digo, bueno, hermanas, seguro que ya no pueden. Hermano, denme media hora. No, pues en media hora ya va a amanecer. Ok. Viene el beduino. Salam aleikum, aleikum salam. Y le digo, veo que traes unos camellos. Dice, sí. Dice, yo las vi a ellas y no la iban a hacer. Sí, pero mira. Y mi camello dice, nada más traigo el camello para ellas, tú sí la puedes hacer. La hermana, hermano, lo siento mucho. Y se sube y se va. Salam aleikum. Y empezamos a subir. Y es un espectáculo, ¿verdad? Todos iban por el camino de camellos y solamente Ricardo va por el camino que no hay camellos. Y vas, yo bien contento, traía un Snickers, yo me como un Snickers, todos me conocen que con un Snickers yo la hago. Me como mi Snickers y voy en el camino. Este era el tiempo en que estaban los ataques en Irak, en Siria, el ISIS. Y entonces me sale uno bien grandote. Así grandote, yo le digo, en la torre. Salam aleikum. Salam. Dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Le digo, yo estoy subiendo a la monte Sinai. ¿Sinai? Le digo, no, ani mexicano. Y yo soy mexicano. Porque si le digo que soy estadounidense, ya no estoy aquí el día de hoy. No, ani mexicano. Dice, pásale. ¿Pásale a dónde? A la cueva. Le digo, no, todavía no llego. Que le pases. Digo, ¿para qué? Vamos a tomar té. Digo, ok. Y salen otros dos con sus metralletas AK-47. Yo no sabía si era un sueño o no. Me siento y me empezaron a interrogar. Yo bien tranquilo, ¿verdad? Porque pues ya había comido Snickers. Y le digo, ¿ustedes conocen México? Digo, la pistola, y no me entendía, digo, Pancho Villa, psh, 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 psh. El Chapo, el Chapo, Ya bien relajados le digo, tómense una foto conmigo. No, tómensela. Ahí está. Yo ya ni traía camisa. Ahí está con la pistola. Pongan la pistola así para que no la pongo en los de Facebook porque ya no entro a Estados Unidos otra vez. ¿Qué estoy diciendo con esto? Esta es la gente que necesita saber acerca de Jesús. El año pasado subimos con nuestro hijo y él lo ha subido ya 2 veces, el amanecer arriba del monte Sinaí. Tal vez no puedas impactar mucha gente, pero tal vez puedas impactar solamente una persona, sea tu hijo, tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu amiga. Es suficiente. Deja huella en ellos. Porque nadie hay tan especial como tú en la historia de la humanidad. Imagínate
si todos de aquí cambiáramos el mundo de una persona solamente? Imagínate si cambias el mundo de 2 o 3. Ese es el propósito por el cual Dios te llamó. Estudia, haz empresas, crece, llénate de todo lo que tu corazón demande. Pero como dijo Salomón, acuérdate que sobre todas estas cosas Dios te traerá ¿qué? A juicio. Pero acuérdate del propósito, que la gente sepa que Jesús los ama, que la gente sepa que Jesús murió por ellos, y que la gente vea en ti no un vidrio hecho en China, vea en ti un corazón quebrantado, pero pegado por la gracia del Señor Jesús. Es el propósito por el cual has sido llamado. Y el día de hoy Dios te está llamando. Y si hoy quieres venir a Jesús, puedes. Hoy es día de salvación. Así que vamos a cantar un himno de invitación. Y si quieres ponerte de pie y venir hacia el frente, puedes. Hazlo, te invitamos. Tal vez no viniste a eso, pero así es Dios con nosotros. Nos llama cuando menos lo esperamos. Pongámonos de pie, cantemos este himno que dije a nuestro hermano. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido, porque tú estás conmigo. Solo tú me inspiras, solo tú me cuidas, aunque el mal esté cerca. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo, yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado, sé que voy acompañado. Solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza, solo a ti es la alabanza. A pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo, yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, en mi corazón, siempre en mi corazón. Tu palabra está en la adversidad, tú me salvarás. En mi corazón
siempre serás en la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío. Una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí, en este tomo número 2, hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí, el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida, de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga. Esperamos sea de bendición para ustedes. Shalom, shalom. Gracias.